especialista en gestión y planificación ambiental, una persona con mucha experiencia en materia y es de Azuero, vive en Azuero y nos puede dar un pantallazo de lo que está pasando allá en Herrera. Y por supuesto también tenemos a Leison Guillén, que ya es parte de la familia de Medio Ambiente y Progreso, del cual también especialista en gestión y planificación ambiental, que puede hablarnos del tema de Río a la Villa también, porque ha trabajado en el área y tiene muchos años de experiencia, y también vamos a conversar acerca de qué dice el plan de preservación y gestión segura. Así que con esto vamos a comenzar ya con muy buenas tardes, José Palma y Leison, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, acá con día nublado, así que, pero las lluvias se van para otro lado. Sí, qué bueno. Y Sí. Leison, ¿cómo estás? Muy bien, hola José Armando, hola José, Roderick. Te escuchaba hablar del río La Villa y por familia que yo tengo viviendo en Chitré, pues de pelado íbamos a vacaciones y por supuesto carnavales. Y cuando estabas hablando de bañar, te bañabas en el río, yo me comencé a tener recuerdos de cuando terminábamos de carnavalear ahí en la Villa Los Santos y la parada obligatoria era ir a refrescarse al río La Villa, ahí en una de esas arenales que están ahí al lado, debajo del puente. Claro, claro. No, Sí, no, pues, sí. tiempos, ahora ya no se puede. No. No, Ni y por el O bus. te come un cocodrilo o te da una hepatitis. Una de las bueno, dos. No hay, no es que hay, no hay. El Río de la Villa siempre ha sido parte tanto de la diversión como de la parte de desarrollo de Azuero, porque otra cosa también, la mayoría, o mejor dicho, el desarrollo de Azuero entró por el Río de la Villa. ¿Y por qué? Porque el puerto de Chitré estaba en la desembocadura del río La Villa y por ahí entonces entraba el ganado, el material, todo lo que tenía que ver. Cuando no teníamos la Panamericana, estamos hablando del tiempo de mis abuelos, todo entraba por el puerto del río La Villa o el puerto de Chitré. Así que este río es realmente la columna vertebral de Azuero, porque tiene que ver con todo. Así que ya entrando en materia, vamos a comenzar con José Armando Palma. Tú que vives allá, o sea, cuéntanos qué está pasando. Tú me has mandado mucha información que me gustaría que tú la dijeras acerca de lo que está sucediendo en Azuero. Ya vimos al ministro de Ambiente que estuvo haciendo un recorrido por allá. Eh, Hay muchos comentarios en las redes sociales, hay mucha especulación también, aunque me voy a adelantar un poco. Yo trabajé en Inrenare, en la regional de Chitre, cuando era Inrenare, ni siquiera era NAM. Y yo recuerdo que ya desde entonces sabíamos cuáles eran los puntos de contaminación. Pero yo quiero que José Armando Palma, con toda la experiencia y viviendo allá, nos cuente un poco acerca de lo que está sucediendo. Bueno, sí, saludo a Leison también. Y es un poco, yo creo que crónica de una muerte anunciada. Hay un escrito así, porque igual, como tú lo dices, yo trabajé en Renare todavía, antes que tú, en Renare. Se nos cayó la Ya cédula. desde hace mucho tiempo sabíamos que teníamos un déficit en el tema de la calidad también, hídrica del río La Villa, por las constantes amenazas, por la forma descontrolada en que se da este uso del recurso hídrico. Yo creo que lo importante es que tenemos que señalar que siendo la base medular de la vida el agua, en muchos casos tú puedes pasar sin luz, pero sin agua ya estás en problema. Entonces Claro. no hemos puesto atención. Mira, en los años finales de los comienzos de los 80 ya se sabía cuáles eran condiciones que venían para el área de Azuero. En esa época sí se hablaba de la deforestación, de la erosión y el tema de los agroquímicos y la ganadería. Esos eran los cuatro temas que me acuerdo que mi mentor Jaime Díez, el ingeniero Jaime Díez, cuando entré, me decía sobre Azuero cuando veníamos, porque yo entré casualmente a fiscalización de agua en esa época. Entonces, hacíamos los monitoreos, no había tanta tecnología, había que meterse como a mojarse bien las rodillas para coger la muestra, no había tanto manejo en laboratorio,
pero aún así teníamos una data, hacíamos los cálculos con una hoja de milimétrica, una reglita y una escala. Así se hacían los cálculos antes, y eso ya se veía que había mucho impacto sobre algunos sectores. Vamos a ser reales, sobre sectores específicos de actividades muy puntuales. No es la totalidad. Si te hago una cronología rápida, en el 2008 se hizo un estudio ya financiado por el CATIE, y ahí se identificaron estas acciones que ya estaban haciendo partes negativas. La mala calidad de las aguas, los vertederos sin manejo, la erosión del suelo, mala calidad del aire por los olores, en este caso las porquerizas, el tema de los sitios donde se hace ordeño, que se hace mucho ordeño acá, el uso excesivo de agroquímicos para la actividad, por un lado, y las aguas de consumo humano que no son tratadas y se vierten por diferentes sitios. Eso ha traído alteración en todo el entorno, diríamos, de la vida biológica que tiene el río. Eso realmente, así a grosso modo, podríamos decir que son los elementos. Por lo tanto, no hay que hacer un gran estudio. Se llama el Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental de la Cuenca del Río La Villa, hecho con un fondo del PRONAD, en mi ambiente, en ese momento era ANAM y el CATIE. Después tuvimos un estudio en el 2014, ¿te acuerdas del tema de la antracina? Famoso Sí. de campos de PC. Ahí también ya se hizo, y se hizo una capacitación a los grupos comunitarios y otras instituciones para ver el tema ya más directamente con un impacto que se dio en ese momento. Y se creó un comité. Imagínate, tenemos un comité de la cuenca del río La Villa formado por instituciones, conformado con instituciones, grupos comunitarios y los gobiernos locales. Se crea un reglamento interno para el funcionamiento de este comité en el 2015. Mira por dónde va la estructura ya. Y después tenemos en el 2018 el fortalecimiento de la resiliencia de los recursos hídricos frente al cambio climático de dos comunidades de la cuenca del río La Villa. Así que, ¿qué te puedo decir? Y después hubo un estudio que se presentó a nivel de planificación. Planificación muy puntual, y lo decimos así: una ambiental para municipios y una de planificación de ordenamiento territorial, que es un elemento que se tiene que visualizar cuando tú haces desarrollo. No podemos seguir poniendo por todos lados que yo quiero una barriada, que yo quiero una industria, que yo quiero una porqueriza, una lechería. Pues si tú tienes un instrumento como el plan de ordenamiento ya identificado con los sitios y los impactos que vas a generar, porque hay algo, todo el mundo se le exige un estudio de impacto ambiental por actividad, obra o proyecto, pero descuidamos algo básico, que son sinérgicos y acumulativos. Por lo tanto, se van sumando. Es la suma de muchos elementos de impacto que traen consecuencias, en este caso, hacia el río La Villa. Ahí yo creo que está el kit. Hemos hecho demasiada planificación. La universidad ha hecho estudios de elementos pesados que ya se hicieron, que se evaluaron, porque los agroquímicos, ese es su poder. Se tiran, se genera la producción, pero escurren hacia un punto. Posteriormente caen hacia el río La Villa y se van quedando en los fondos, en esos sedimentos. Y entonces las descargas de las porquerizas, ahí también nos ocasiona todo lo que hemos visto así, rápidamente, lo que ha salido en noticias. Claro, y bueno, en resumen, o sea, ustedes han podido escuchar a José Armando Palma, lo que nos están escuchando por KW Continente. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en YouTube y en Instagram, Medio Ambiente y Progreso, para que puedan ver también el video. Este video va a estar completamente arriba en la plataforma una vez que se termine el programa. Y les adelanto también que como el tema es muy interesante, vamos a estar un poquito más de tiempo también en las plataformas una vez que se termine el programa de radio. En resumen, Palma, o sea, tenemos demasiados estudios y ya sabemos de antemano quiénes son los culpables.
de dónde viene. El tema del ordenamiento territorial no solamente sucede en Azuero, sino que en todo el país se hacen planes, pero no se cumplen. Y la otra cosa también, hay poca supervisión por parte de las autoridades. Entendemos, y los que hemos trabajado en el interior, y más que todo en instituciones públicas en el interior, sabemos que hay muy poco apoyo o también herramientas para poder hacer las fiscalizaciones. Pero Panamá también tiene que ponerle ¿cómo se llama? Un poco más de importancia, o debe tomar más importancia de lo que está sucediendo en el interior del país. Porque todo esto, como dice Palma, es acumulativo. Esto no nació ahora que se dieron cuenta, o porque hay niños con parásitos o la gente está vomitando. No, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Yo trabajé en el 97, ya en el 97, de mucho antes que yo llegara, ya se sabía quiénes eran los culpables. Incluso se multaron en ese momento. Así que yo insto al Ministerio de Ambiente que realmente le ponga más atención al interior, en este caso Herrera y Los Santos, para poder encontrar no solamente a los culpables, sino las soluciones a esto, porque estamos hablando de dos provincias que necesitan y viven, ya sea en cualquiera de los de tipos de desarrollo que tenga, de este río, que es el principal proveedor de agua para todas las actividades que se tienen en la provincia. Leison, tú que también has trabajado allá en el área, ¿qué nos puedes decir? Ya escuchamos a Palma, que hay muchos estudios, y eso yo creo que es uno de los pecados que tenemos más grandes en Panamá, que tenemos estudios, pero no hacemos nada después con los resultados. Correcto. Mira, los escuchaba y el río La Villa nace en la Reserva Forestal del Montuoso. Es una reserva forestal que por decreto ley de la República tiene 12.043 hectáreas de protección. Pero si nos vamos al detalle, en el 2003, cuando yo coordiné la elaboración del primer plan de manejo del Montuoso, solo quedaban 1.745 hectáreas de bosque de las 12.000 que acabo de mencionar. O sea, ya de raíz, en la naciente, o sea, el área protegida que se dimensionó para proteger las zonas de captación de agua del río La Villa, ya está afectada. Y es por eso que nosotros cuando vemos los periodos de verano, y sobre todo cuando es el niño, entonces cuando se ven esas fluctuaciones de caudal bajísimas, y entonces el uso conflictivo por el uso del agua que se da en, como lo dijiste tú, Roderick, en la que es la columna vertebral de la región de Azuero, dado que alrededor de 100.000 personas de una u otra forma están conectadas con el río, ya sea por uso agropecuario, o por consumo humano o uso industrial, por parte de los ingenios azúcar, la industria de Varela Hermanos, por dar un ejemplo. Sí. Adicional, estamos hablando que este es el claro ejemplo, es un ejemplo de libro de uso conflictivo y de pocas prácticas de conservación y de gestión del territorio, para generar una armonización y mantener la calidad de un bien preciado, como es el agua de este río. Así Claro. que, Palma, ahora te pregunto a ti, ahora no como especialista, claro, ese título nunca te lo vas a quitar, pero como azuerense que está viviendo allá, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo con el agua? ¿Le está llegando? ¿Están tomando? O sea, ¿hay agua para el baño? Por dar un ejemplo. ¿Qué está pasando allá en Azuero ahora mismo? Okay, hoy monitoreé las redes, salieron a inspeccionar algunos sitios que han llegado. Nosotros, inclusive, si yo salgo a la parte de adelante de mi casa, veo la potabilizadora enfrente y no me llegaba el agua. Imagínate. Estoy enfrente de la potabilizadora en la loma esa, porque yo vivo en carretera hacia Macaracas. Entonces, muchos sitios todavía, y siguen repartiendo botellas de agua. A mí lo que me preocupa de que hoy oí declaraciones de
una persona pública, ya vamos a llamarlo así, en que dice que el gobierno nacional tiene que corregir esta situación, pero los gobiernos locales tienen un gran peso y una gran determinación en las políticas públicas, porque ellos están más directamente vinculados, porque el gobierno nacional, esa es vamos a decir, el divorcio. Cuando hay un problema, el gobierno nacional me resuelve. Como te decía, repartir botellas de agua, perfecto, todo el mundo, el que le llegó, le llegó. Inclusive, había gente que decía que la estaban dando desde la base política. Si tú eras de este gobierno o habías votado o te identificaban, te seleccionaban y no te llegaba el agua. Eso es lo peligroso de todo esto. Pero entonces, ¿qué sucede con todos esos envases plásticos que estamos tirando? Los miles de envases plásticos van para el vertedero. Te lo garantizo. O cuidado con una alcantarilla, o cuidado que por ahí, en cualquier lado. Entonces, no hay Sí, manejo. ¿Resolvemos o no resolvemos? leo uno de los comentarios de la barriada Altos del Mar, cerca del cuadro de los Milagros. Tenemos 5 años de estar comprando agua en garrafones para tomar. 5 años. O Exacto. sea, y para los que no conocen el área de Azuero, ya el cuadro de los Milagros, cerca de lo que es Llano Bonito y Monagrillo, o sea, es uno de los lugares más céntricos que hay ahora mismo en Chitré, a pocos minutos del centro de Chitré. 5 años comprando agua en garrafones para tomar. Por otro lado, nos dicen que, uno dice, he escuchado que los pozos que han abierto los últimos años no tienen agua potable. Bueno, no, también hay que mencionar que el agua natural no es potable. Nosotros cuando estábamos chicos que tomábamos agua de la quebrada creíamos que esa agua era potable porque nos gustaba el sabor, pero por eso estábamos, cuando estábamos chicos, los viejos siempre nos desparasitaban cada cierto tiempo porque sabían que el agua, por más buena que era, porque tenía buen sabor, no era necesariamente potable. Así que tampoco estén tomando agua directamente de los ríos y quebradas porque están pensando que porque son cristalinas no tienen algún tipo de parásito. Así que cuidado con eso también. Y nos están llegando también de que algunos le están dando sobrecitos de Padrax, me dicen acá, o sea, actualmente. Señor. Y como se llama, que no le están llegando. ¿Qué daño le están haciendo a nuestros niños y adolescentes? Dicen por acá también. Estos mensajes nos están llegando de Chitré específicamente. Así que, bueno, esto es un problema que tenemos que realmente buscarle la solución. Yo a veces peco de positivo y digo que no hay que pensar en el problema, sino en la solución. Así que a las autoridades esperemos que le busquen una solución a todo este tema. Te hago una pregunta también. ¿De quién es la responsabilidad final de todo esto? ¿Se lo trasladas al MINSA? ¿Se lo trasladas a Mi Ambiente? ¿Se lo trasladas al IDAN? ¿A los gobiernos locales? ¿Al gobierno nacional? Entonces, Mira, eso es la problemática que tenemos que... La respuesta para eso, y sabemos que en tema ambiental todos somos responsables. Todos somos responsables. Son responsables los gobiernos centrales, son responsables los gobiernos, ¿cómo se llama?, locales, como también la población, el agricultor, el porcinocultor, el industrial, y nosotros también que somos los que producimos esa basura que va a parar entonces al vertedero de Chitré, de Macaraca, de Guararé, de todos estos lados, que de una u otra forma ese lixiviado va a llegar entonces al río La Villa. Todo esto realmente nos hace responsables. Por eso que tenemos que tener un poco más de conciencia ambiental y por eso este programa, para poder decir lo que tienen que escuchar y no lo que quieren escuchar. Porque, miren, vuelvo a en el todos somos responsables. De una manera u otra somos responsables de lo que está pasando. En el 2018 se iba a celebrar los 100 años de la primera área protegida, ¿verdad?, de Panamá, que está aquí en Macaracá, ¿sí?, que es un vertedero prácticamente. Sí. Y no se pudo realizar el evento por intereses políticos. Sí. Leison lo sabe muy bien porque ha estado por ahí vinculado a las actividades de ahí. Y no se pudo lograr. Increíble. 2018. Y curiosamente, esa área protegida, cuando vas camino Macaraca, está a la mano derecha,
y tú Sí. vienes puro potrero, 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 y entras al área y te quedas y que, "Ey, ¿qué pasó aquí? Ah, un bosque, y es el área protegida, y después viene el vertedero. Sí, Entonces, claro, esas son las singularidades no solo de Azuero, sino de Panamá en términos generales y de la poca planificación y del uso del territorio. pero no Sí, Entonces, pasa correcto. con Por el eso, acuerdo de Panamá. ahí, no ¿Ah? hay, o sea, cada uno hace lo que le da la gana. exactamente. Por eso tengo que buscarle una solución. Por supuesto, las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. Si hay un culpable o varios culpables, tienen que hacérselo saber. La ciudadanía sea transparente, que la ciudadanía sepa para que también puedan presionar y que puedan corregir todos esos problemas que tienen. Porque, vuelvo y repito, el río La Villa es la columna vertebral de Azuero, no solamente para Chitré, ni solamente para la Villa de los Santos. Todo Azuero vive de una u otra forma alrededor de lo que este río La Villa nos da a lo largo y ancho de su cuenca alta, media y baja.